Buenas noches, Juan José, ¿cómo estás? Hola, maestra Karina. Muy bien, buenas noches. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias, Bueno, igual. mira, pues vamos a comenzar. Ya estoy Ajá, grabando la videollamada y te voy ok. a compartir la pantalla para ir viendo justo las actividades de esta semana 2. Listo. Sí ves la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Bueno, la actividad 1 ahora va a consistir en elaborar un diagrama de flujo en el que vayamos indicando el proceso a seguir para la enajenación de acciones. Todo esto viene en la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué sucede en el tratamiento corporativo de las sociedades? Pues tenemos la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero sobre todo, ¿para qué va a aplicar? Pues establece las cuestiones generales que van a regir a las sociedades. Ya las cuestiones más específicas vienen obviamente en el contrato social, que son los estatutos. Y hoy en día es muy frecuente la celebración de, le llaman pactos parasociales o acuerdos parasociales, que no es otra cosa que pactos entre socios, sobre todo cuando vemos sociedades mexicanas con inversión extranjera. Me tocó a mí participar en una empresa que tenía capital español, capital mexicano y capital de Chile. Entonces lo que hacían ellos es, bueno, hacemos un estatuto, una constitutiva que va a regir los aspectos generales, lo que nos maneja la Ley General de Sociedades Mercantiles en cuanto al contenido, como el que vimos ahí en la actividad 1 de la semana pasada, ¿no? Que tenga una denominación, que tenga toda esta cuestión general, pero adicional necesitamos establecer candados o mecanismos de salida o de admisión de socios, y entonces es cuando se generan pactos parasociales en donde establecemos este tipo de situaciones, dentro de las que se encuentran, por ejemplo, pues es la enajenación de acciones. ¿Qué necesito yo como accionista para vender? Les decía, en este caso, en donde hay inversionistas de diferentes países, pues es importante establecer criterios generales. Obviamente tienen que ir alineados a la parte de la regulación de México, porque pues son sociedades mexicanas, pero no podemos dejar de lado que al ser inversionistas, pues obviamente se presenta esta negociación. Oye, pues es que en España se acostumbra, nuestra regulación nos dice que la enajenación de acciones no queremos hacerla a las minorías, que ya también hicimos una actividad de esos derechos de minorías. Entonces, bueno, ¿por qué no? Pero fíjate que la mexicana sí establece un 25% que representa el capital social, son minorías, y ellos tienen derecho a tomar parte activa en la toma de decisiones. ¿A través de qué? De acreditar justo este porcentaje de participación, y pueden incluso tirar esos acuerdos de la Asamblea de Accionistas, que es el órgano supremo. Entonces, por eso es importante. Aquí obviamente, pues no hablamos de un caso específico en donde tengamos la escritura constitutiva y ese pacto parasocial o pacto de socios. Entonces, lo que vamos a hacer es, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿cuál es ese proceso a seguir para esta enajenación o venta de acciones? ¿Por qué es importante? Porque entonces ya tendríamos el panorama general de qué es lo que nuestra ley mexicana nos pide, y en caso de que les tocara coincidir en este ejercicio profesional en una situación como la que les comento, pues bueno, tenemos la base general, y de ahí podemos incluso participar de manera muy activa en una junta de inversionistas, ¿no? En donde estén ahí, oye, pues tenemos esta planeación, va a entrar capital de tal país. Bueno, ya podemos explicar de primera mano al inversionista extranjero cómo funcionan las cosas en México, y de ahí pues ya dependerá mucho lo que nuestros socios decidan en cuanto a poner lineamientos más específicos, en cuanto a que a lo mejor tenemos una clasificación de acciones. Se me ocurre que sean tipo A, tipo B, tipo C, y a lo mejor la característica de cada uno de estos tipos va a ser justo de dónde viene la inversión. La inversión en México van a ser acciones serie A,
las de España serían serie B o clase 1, clase 2 y clase 3. Ahí va a depender mucho, pero sí es importante tener presente este proceso que tenemos que seguir. Y aparte que es una consulta que pues no es muy común que los emprendedores, hoy en día que hay muchos, o el empresario mediano o pequeño, pues realmente estructure debidamente sus sociedades, incluso hasta empresas más grandes en las que he tenido la oportunidad de colaborar, pues resulta que llegas y hace unos días fui a ver a un prospecto de cliente y él me decía, es que nosotros nos dedicamos a todo lo que es, perdón, ciberseguridad. Y en 10 años nunca hemos tenido abogado y yo casi me voy de espaldas, pero es muy común. Y entonces, ¿qué tienes de cuestiones legales? No, pues nada, nuestra escritura constitutiva y de ahí pues hemos hasta participado en licitaciones, pero pues resulta que somos ingenieros y dominamos perfectamente la parte técnica, pero no vimos que en una convocatoria de estas de licitación, letras chiquitas y pues bueno, ya casi hasta nos inhabilitaban por un incumplimiento. Y pues ya ahí uno les explica pues la parte en materia de derecho administrativo, bueno, no te van a inhabilitar por el primer incumplimiento, pero evidentemente debes tener una asistencia legal porque pues estás vulnerable. Y en esta parte pues decía, yo le decía, y bueno, corporativamente, ¿qué más tienes? No, pues ya me enseñan sus documentos, solo la escritura. Los poderes que vienen en la escritura, obviamente en 10 años se ha dado una expansión y también ya están interesados en participar en Perú. Entonces, bueno, pues sí está muy bien tu plan de expansión, pero primero vamos a regularizar todo lo de México, porque si no, al rato también puedes necesitar a lo mejor un financiamiento de alguna institución financiera internacional o nacional en donde lo primero que te van a pedir es hacerte una auditoría legal o due diligence que le llaman, ¿no? Y entonces, ¿qué van a hacer ahí? Pues te van a revisar todo, constitutiva, tus actas de asamblea, libros de registro de accionistas, toda esta parte que estamos viendo en esta materia, y pues resulta que la mayoría no tiene nada, entonces es de mucha utilidad. A mí la parte corporativa me encanta, me apasiona muchísimo, y sí es un área de oportunidad importante que pocos clientes o prospectos lo consideran porque están más metidos en el rollo de la operación, en cómo generar, cómo expandir un negocio, pero esta parte legal se va quedando rezagada y es muy importante porque cuando le ven la relevancia, cuando ya viene un prospecto de inversionista, ya tenemos que pedir un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo o alguna institución financiera y entonces ahí es en donde, pues es que sí necesitábamos, ¿verdad? Teníamos un contador, el cual le dio un poder para actos de administración y resulta que se fue, nunca le revoqué. Y bueno, pues también ahí hasta hay implicaciones de índole penal muchas veces porque el representante pues sigue actuando, aunque obviamente si no son ratificados los actos jurídicos en los que participe por la persona moral, pues los echas abajo, pero va a un proceso innecesario pudiendo prevenir. Y esa parte creo que es la más difícil de convencer a veces a los prospectos, pero bueno, ahí va, ¿no? Porque ya cuando les haces ver esa relevancia, ese impacto que al final es económico, porque también tuve la oportunidad de participar en instituciones financieras, y ahí que les importaba, no, pues la recuperación de la cartera vencida, sí, y tu cuestión legal, no, la interna corporativa, el back office que le llaman, pues ahí dormido por la eternidad. Entonces, bueno, esa es la intención de solicitar esta actividad, perdón que dé un panorama tan amplio, pero de repente no sé si les suceda que, bueno, sí estoy aprendiendo muchas cosas, pero ¿cuál es la aplicación? ¿Para qué me va a servir? De repente nos perdemos entre tanto estudio y tanta cosa. Entonces, como que siempre yo trato de acotarlo a ver si va a funcionar, no solo para entregar una tarea, sino, pues obviamente, en la práctica sí se requiere de este conocimiento. ¿Sí? ¿Alguna duda, Juan José? ¿Vamos bien? No, maestra Karina, no, ninguna, al contrario, todo me queda muy claro. Ya había comentado, yo también litigo en esta área, y sí, efectivamente es muy importante lo que es, todo lo que es la auditoría corporativa en las empresas, porque luego se topan con algún problema. Ahorita que mencionaba
del acta constitutiva, a mí me tocó en una empresa que entra a una licitación y estuvo a punto de ganarla, pero resulta que en su objeto social no estaba a participar en licitaciones. No. Y Y obviamente nunca se habían sometido, obviamente, a un dictamen legal, ¿verdad? A una asesoría. Y hasta que, pues, claro. obviamente, no pasó nada, entonces llegan conmigo. Y ahorita, cuando alguna empresa se va a constituir, siempre les agrego dentro de su objeto social precisamente el poder participar en licitaciones. Sí, y es que ahí es un nicho, digamos, de mercado, porque pues así es para nuestros clientes, importante, porque ya incluso si se ponen a buscar de repente vacantes, ¿no? Así, no sé, en Indeed o esas plataformas, ya están pidiendo cada vez más que el abogado sepa o tenga conocimientos de la parte de licitaciones, porque efectivamente es un nicho de mercado que ahí está. Y desde que puedes ofrecer servicios de ciberseguridad o puedes hasta, no sé, servicios de limpieza o el que quieras, puedes llegar a participar en esos procesos. Y Así es. justo pues sí que qué lamentable que se les fue la oportunidad, todo por el mínimo detalle de que no venía en el objeto social. ¿Por qué? Porque vas con el notario, los notarios hacen un excelente trabajo, pero de repente como que lo ven muy desde adentro y no tienen como esa visión, a ver, ¿qué más? ¿Qué otro impacto puede tener tu empresa? Y esa parte a lo mejor pues no es tanto jurídica, alguien podría decir, pues es que eso es más la cuestión de la mercadotecnia y hacia qué mercado voy, pero realmente el abogado, si tuviéramos pues una visión un poquito más amplia y pusiéramos más atención en ese detalle, sí podríamos dar una asesoría mucho mejor. Entonces el cliente no, pues sí está bien, tienes que ir con notario, pero previo, a ver, vamos a revisar cuál es el objeto, qué vas a hacer. Oye, ¿ya has pensado en participar en licitaciones? ¿Has pensado en hacer publicidad? No sé, alguna cuestión así. Y obviamente pues hoy considerando también estas cuestiones de la reforma fiscal y laboral, ¿no? Que te decían, es que no puedes ya poner como en el objeto social 30 incisos para ver cuál pega, ¿no? Pero Ujú. pues es una actividad, digamos, derivada o que se va a desprender de mi Es. actividad principal. Entonces, pues me parece que es muy importante incluirlo y pues sí, qué pena, qué lamentable lo que le sucedió a tu cliente. Sí, exactamente. Dicen que tener un abogado es caro, pero es más caro no tenerlo. Así es. Y sí, les cuesta trabajo a las personas como entender esa parte de prevención, ¿eh? Yo siempre lo veo y te digo, invierten en la parte de litigio, sí, pero lo otro también es importante porque aquí ya perdiste dinero y es Así como es. lo que les tienes que vender mucho, entiende que es un impacto económico y por ahí ya a veces les vas llegando y ya van entendiendo un poquito más la relevancia, pero sí sigue siendo una tarea pues que debe de ser más constante y hacérselos ver porque sí se les hace caro, innecesario, ay, qué flojera, ¿para qué? No, te digo, esta empresa me decía, 10 años sin abogado, y yo, madre mía, pues cómo ha sobrevivido, ¿no? O sea, sí se me hacía increíble, y me decían, no, es que gracias a Dios no nos ha pasado nada, y yo, pues sí, tienen muchísima suerte, pero no puede seguir así, porque Ujú. algún día puede pasar esto. Y sí, Así lo que es. les asustó a ellos fue justo en ese tema de licitaciones, que dices que ahí las letras chiquitas no las leímos, pues es que si la convocatoria, pues tú sabes, son amplísimas, y entonces casi con lupa tienes que estar revisando con el ingeniero Exacto. o el experto en lo que van a proporcionar de servicio para ver, yo te veo la parte regulatoria, pero la parte de los tiempos, esas cuestiones muy técnicas, pues es tuya. Entonces vamos muy de la mano haciendo estos equipos interdisciplinarios para poder, pues, blindarnos lo más posible. Exacto. Muy bien, Juan José. Mira, pues entonces lo que tienen que hacer aquí es un archivo en PowerPoint, Canva o Word. La estructura del trabajo, ya saben, es la de siempre: portada, introducción, desarrollo, conclusiones y las referencias. Cualquier duda, ya saben, me reitero sus órdenes por el correo, por chat, para resolver cualquier situación que pueda surgirles. ¿Cuánto vale esta actividad? Tiene un valor de 4 puntos, corresponden una ortografía, una estructura y el contenido completo y ya saben, de calidad y todo como lo que han venido presentando, tiene un valor de 3 puntos. Entonces ya entre todo suman
perdón, los 5 puntos, ya no sé sumar, mira, ya, ya la hora, son 5 puntos, 3 y 1 de estructura, 1 de ortografía. Y la actividad 2 consiste en hacer un cuadro comparativo. ¿Qué sucede? Bueno, ya hablamos de que, si se dan cuenta, hemos ido como paso a pasito y tiene mucho que ver con la materia de sociedades, que a lo mejor muchos de estos términos ya los vieron anteriormente en la licenciatura, pero siempre es bueno retomar un poco, pues para ir que vaya tomando forma y se vaya consolidando estas ideas. Ya constituimos una empresa, es como un bebé que le damos un nacimiento, le vamos a dar todo lo necesario para que esté fuerte, sana y al día, 100% al día. Pero dentro de estas expansiones comerciales, pues a veces suceden cosas. Puede ser, voy a hacer una alianza estratégica con otra empresa y de ahí deriva que, bueno, funciona también, que ¿sabes qué? Vamos a hacer una sola empresa entre este aliado estratégico inicial, hoy prospecto de socio, y entonces, bueno, pues vamos a fusionar 2 sociedades. Vamos a hacer una de 2 y o puedo hacer también una transformación, puedo a veces separar. La sociedad está siendo tan exitosa que pues hoy mi línea de negocio en una quiero que sea, no sé, por ejemplo, la renta de autobuses. Pero descubrí que pues ahorita para vender cuestiones de planes vacacionales, hospedajes, servicios de restauración, alimentos y bebidas, pues necesito como separar. Y entonces pues existe esta posibilidad, juntar, convertir, a lo mejor tengo una SA, una sociedad anónima de capital variable, va muy bien, se nos presenta la oportunidad y el crecimiento ha sido tan bueno que ya vamos a cotizar en bolsa. Bueno, entonces esta SA la voy a transformar en una sociedad anónima bursátil, una SAB. ¿Qué necesito? Entonces hay una transformación o lo que les decía, una separación. Necesito ya es demasiado para una sola sociedad hacer todo, entonces vamos a hacer una separación. Entonces en este cuadro comparativo, obviamente, pues la importancia es entender, ¿tienen similitudes? ¿Todo es diferente en la fusión, transformación, escisión? ¿O sí tienen un punto en donde pueden converger y estar ahí juntas, ¿no? En donde se encuentran? ¿Qué diferencias hay? Obviamente aquí pues les mencioné como la diferencia más general, pero pues hay derivado de ese análisis, estudio que hagan de la regulación y de los recursos didácticos, pues ver si solo hay diferencias, si sí hay diferencias, pero también hay similitudes, ¿sí? Entonces esa es la intención, saber bien que no nos agarren en curva. Muchas veces pasa, digo, sería raro, ya alguien que se dedica a la parte corporativa y está más familiarizado, pues sabe perfectamente identificar cuándo está frente a algún prospecto de cliente y cuándo están queriendo hacer una fusión, una transformación o una decisión. Le podemos hacer ver cuál es la conveniencia de hacer una cosa a otra, dependiendo lo que él quiere hacer. Pero pues de repente no estamos tan familiarizados con esta cuestión corporativa y es importante tener pues claras estas distinciones, porque pues nadie se escapa nunca a una asesoría. Claro, es muy irresponsable si no dominamos, pues meternos a dar una recomendación tal vez indebida, pero que por lo menos siempre vean, pues tiene idea, no es mi área de especialidad, tal vez diría un abogado, pero sí sé de qué estamos hablando. Y entonces, bueno, ¿dudas aquí de lo que tenemos que hacer en este cuadro comparativo? Ninguno, maestra Karina, ninguna duda. Perfecto. Y aquí igualmente vamos a utilizar PowerPoint, Canva o Word. La estructura es exactamente la misma. Y ya saben, pues, la parte de la evaluación, esta actividad vale 6 puntos. El contenido, pues, que sí contenga, estoy pensando 3 columnas, una de cada cosa, y que contenga toda la descripción de la actividad. De repente, cada vez me pasa menos, pero me sucedía que pues sí pongo que es fusión, que es escisión, y de transformación no incluyo nada. O pongo exactamente los 3 conceptos, pero me faltó poner, no hay similitudes, ¿no? Por ejemplo, si es el caso, pues ahí mencionar, no existen, del análisis del estudio que realicé, no encontré ninguna similitud.
adelante, pero mencionarlo, porque de repente no, o sea, ya como que, ay, bueno, no había y lo damos por hecho. Acuérdense que estamos en una cuestión académica, en un nivel en donde los detalles importan y bastante. Entonces, esa es la intención del contenido, que tenga este valor y de ahí pues podemos reducirlo si es que falta algún dato. Y bueno, pues no sé si existan dudas y si nos queda claro qué hay que hacer. Perfectamente claro, ¿Sí? maestra. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, pues espero sus trabajos. Recuerden a sus órdenes para lo que necesiten, alguna duda, resolver. Y pues espero ahí también, pues que les interese mucho esta parte, porque de verdad la materia de sociedades es maravillosa y da muchísimo. Tiene relación también con la parte internacional, hacer estudios de derecho comparado, es de verdad maravilloso. Digo, a mí me gusta muchísimo, espero Claro. que les despierte el interés también en esto. ¿Sí? Ok. Sí, Muy maestra bien, Karina. Juan Muy José. bien. Todo Pues fue claro. un gusto, Juan José. Entonces, Igualmente. seguimos aquí. ¿Sí? Claro que sí, maestra Karina. Bueno, hasta luego, que Hasta descanses. luego. Igualmente, hasta luego. Bye.